Ya son las 12 horas con 40 minutos, 12 con 40 minutos en la segunda emisión de Punto Noticias a través de Pichincha Universal. Saludamos al doctor Esteban Ortiz, médico salubrista e investigador de la UDLA. Doctor Ortiz, buenas tardes, gracias por atender nuestro pedido. Queremos conversar con usted sobre el tema del coronavirus. Ahora, el presidente de la República, Lenín Moreno, ha señalado que los resultados de las pruebas que se enviaron de este ciudadano chino que se encuentra internado en una casa de salud de la capital de la República están a la cola en un laboratorio de Atlanta. Es decir, no tenemos una fecha definida para conocer si este señor tiene o no tiene el coronavirus. ¿Cómo mira usted la situación que se registra al momento en nuestro país? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Esperaría que todos me escuchen bien. Estamos transmitiendo desde Skype. Pero bueno, en realidad la situación de no tener el diagnóstico claro de una posible epidemia, un brote de este nuevo coronavirus, es altamente preocupante, porque obviamente la autoridad sanitaria ha desplegado las alertas sanitarias correspondientes. Se podría sugerir que lo ha hecho relativamente tarde en relación al inicio del caso sospechoso en el Ecuador, y claro, desde hace ya más de 72 horas que el paciente se reportó como sospechoso, deberíamos ya tener al menos el diagnóstico del paciente, ¿no? Entonces, en este caso, no escuché yo las declaraciones de la autoridad el día de hoy, pero pensar que tal vez los resultados se van a demorar más de lo que se están demorando, pues es preocupante, porque precisamente hay gente que está trabajando con el paciente, hay gente que está todo el tiempo en contacto con el paciente que está mal, y por lo tanto sin diagnóstico no podemos ni decir que es coronavirus, pero tampoco lo podemos desmentir. Entonces el llamado de atención es precisamente ese, ¿no? Que se aclare con fechas, tratar de ser un poco más exacto y básicamente tranquilizarnos a la población sobre este brote de coronavirus. Ahora, las autoridades sanitarias han anunciado que se van a tomar todos los protocolos de seguridad que en estos casos establece, se hacen controles en los aeropuertos, en los puertos. Entiendo yo que se va a aplicar un protocolo especial en los hospitales del país, un poco para prepararnos ante la posibilidad de que esto pueda llegar a nuestra nación. Nosotros tenemos protocolos específicos, ¿usted los conoce? ¿En qué consisten? ¿Son los adecuados? A ver, desconozco si es que han lanzado un protocolo en los últimos días en relación al manejo de las epidemias. En realidad, entiendo yo que el Ministerio de Salud maneja el tema acorde a los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud. Sé que en estos días han emitido los lineamientos para este brote, y básicamente es la definición de lo que es un caso sospechoso, un caso en estudio y básicamente los casos confirmados que todavía no tenemos. Desde el punto de vista del cerco epidemiológico y desde el despliegue de todo el aparataje gubernamental para tratar de contener la posible entrada del virus, pues en primer lugar hay que decir que en el Ecuador existen menos de un epidemiólogo por cada 100.000 habitantes. La Organización Mundial de la Salud recomienda que existan al menos uno por cada 100.000. Tenemos aproximadamente 0.87, salubristas hay 0.2 y básicamente infectólogos hay 0.3. Por lo tanto, a nivel país como tal, desde las recomendaciones, pues tenemos una limitación en lo que es el personal de salud. Por otro lado, la capacidad técnica de controlar la posible expansión de un virus con las medidas adecuadas de protección personal, de protección hospitalaria, el Ecuador no las tiene actualmente, ¿no? Sabemos que si bien los hospitales que ha nombrado la autoridad sanitaria están aparentemente preparados para recibir estos casos, sé que no se tiene estos trajes especiales que se los denomina técnicamente hazmat. Sé que aquí en el Ecuador no los hay, y pues claro, la sugerencia es que el sistema de salud en este punto pues ya tiene que despertar y básicamente hacer el pedido de estos trajes, hacer el pedido de los famosos primers, o básicamente los famosos cebadores que les decimos nosotros técnicamente, y empezar a pensar que si es que el virus tal como se está dando, pues puede llegar a ser mayor al del SARS. Ya el día de hoy tenemos 7.700 casos, el SARS tuvo 8.700, básicamente estamos a 1.000 casos de tener más casos que lo que hubo en el 2002. Entonces es alarmante, y básicamente las medidas de control en puertos, aeropuertos y sitios de entrada fronterizo
deberían funcionar, ¿no? Eso es lo que el papel lo dice, y en ese punto esperemos que funcione así. Ahora también se ha anunciado la adquisición de reactivos. ¿Esto en qué medida nos sirve si no tenemos la tecnología suficiente como para detectar en nuestro propio territorio si este paciente es portador o no de este virus? Bueno, aquí cabe recalcar que la tecnología la hay en el Ecuador. La tecnología para el diagnóstico de estos virus se la denomina, el famoso PCR en tiempo real. Hay un PCR un poco más moderno que se llama de retrotranscriptasa inversa. La UDLA y otras universidades ecuatorianas tienen este tipo de tecnología, secuenciadores masivos. Eso sí hay, inclusive el INSPI y el Eugenio Espejo lo tienen. Sin embargo, como bien decíamos, el famoso cebador, o lo que se puede explicar a la población, el código de barras específico para el virus, no lo tenemos, como no lo tienen muchísimos países, porque obviamente el virus se lo secuenció hace menos de 3 semanas. Entonces, básicamente en ciertos países se están identificando portadores de estos primers y se los está comprando. ¿Cuál es mi sugerencia y cuál ha sido desde el día básicamente que supimos de este brote? Es adquieran los cebadores lo antes posible para evitar tener que mandar CDC y hacer cola para que nos hagan el diagnóstico. Eso es lo que entiendo de tu comentario sobre la máxima autoridad en el país, que ha dicho que estamos a la cola del resultado. Pues una secuenciación masiva en realidad toma minutos cuando ya se establece el protocolo, que seguramente el CDS lo tiene. Ahora, por este ciudadano chino que se encuentra hospitalizado acá en Quito, ha tenido una leve mejoría de acuerdo al último reporte del Ministerio de Salud. Sin embargo, su estado sigue siendo crítico por la evolución que ha tenido, por el cuadro que presenta. ¿Usted cree que podría ser portador de este virus? A ver, en este punto es difícil emitir tal vez un criterio clínico al respecto, porque yo no manejo al paciente. He visto las radiografías que me han circulado, obviamente con toda la mayor ética y rectitud de lo que es, ¿no? A veces uno les ha prohibido que envíen información de los pacientes a los medios, pero se lo ha hecho. Sé que por fuentes internas del paciente, como tú bien lo decías, está en estado crítico. Es una neumonía atípica, es una neumonía que viene de un paciente chino, es una neumonía que se genera básicamente después de que el paciente estuvo en China, estuvo en contacto potencialmente con la fuente primaria de infección. Y pues claro, si es que el diagnóstico de influenza, que sé que salió negativo, y el diagnóstico de otros tipos de neumonía bacteriana salió negativo, es muy probable que es una neumonía atípica. Yo no me quiero lanzar a decir sí, es muy probable que sea coronavirus, pero con las condiciones que tenemos nosotros, es definitivamente un caso sospechoso. El mismo Ministerio de Salud ha sacado los lineamientos que establece la definición de caso sospechoso y de caso presuntivo, así como de caso definitivo. Y precisamente el paciente que está en el Eugenio Espejo es un caso sospechoso, pero cabe aclarar más que no solamente es el paciente que está en el Eugenio Espejo, sino todo el personal médico que ha estado en contacto con un paciente con SARS. SARS me refiero al síndrome agudo de estrés respiratorio grave o la condición en la que el paciente se encuentra actualmente. Quiere decir que el mismo Ministerio de Salud en este punto ya no debería estar hablando de un solo caso sospechoso, sino debería estar hablando tal vez de 20 o 30 casos sospechosos, que son todo el personal médico que estaba en contacto con el paciente. Esto no lo digo yo, esto lo dice el lineamiento que emitió el Ministerio de Salud Pública. Ahí, si ustedes leen cuál es la definición de caso sospechoso, pues ustedes verán que no solamente es el paciente con síntomas, sino el personal médico que ha estado en contacto con un paciente con enfermedad aguda respiratoria grave. Estamos conversando con el doctor Esteban Ortiz, médico salubrista, investigador. Doctor, en nuestras redes sociales la gente tiene varias inquietudes. Una de ellas dice, si no podemos detectarlo, ¿cómo podemos descartarlo? Porque ha habido casos en Guayaquil, sobre todo, que han sido descartados. Perdón, esa última partecita casi no escuché. Le decía que hay inquietudes de nuestros amigos oyentes a través de redes sociales que nos preguntan, que le formulemos a usted la siguiente interrogante, que si no podemos nosotros como país detectar o diagnosticar este nuevo coronavirus por todas las consideraciones que usted ya ha expuesto, entonces, ¿cómo lo podemos descartar? Porque hay casos que han sido descartados específicamente en la ciudad de Guayaquil. Claro, bueno, el descarte en este caso sería por exclusión. Yo pensaría que el descarte en este punto se lo puede hacer
por ejemplo, si es que el diagnóstico es otro virus. Sé que el personal de salud, que sé que hubo una doctora, una interna o una residente de medicina que entró al hospital Carlos Andrade Marín, se descartó el diagnóstico de coronavirus porque se confirmó el diagnóstico de influenza. En este caso, pues yo me baso un poco más en el hecho de las probabilidades, el famoso teorema de Bayes. Nosotros en la epidemiología también consideramos mucho las probabilidades de riesgo. Entonces, claro, si un paciente en este momento presenta signos y síntomas respiratorios y no ha estado en China, no ha estado en contacto con nadie que haya viajado, pues definitivamente es una enfermedad respiratoria común, si se quiere, que puede ir desde la influenza, el resfriado común, la gripe, como nosotros le conocemos vulgarmente, inclusive otro coronavirus que no sea este, porque recordemos que el coronavirus sí nos infecta y nos da enfermedad respiratoria, pero es un coronavirus que ya lo conocemos y básicamente corresponde al 20 al 30% de las infecciones respiratorias de los seres humanos. Entonces, por descarte y por probabilidades se puede decir que no, que en el Ecuador no hay coronavirus hasta el momento, pero esa es la duda y la lucha que yo tengo, digamos, al menos desde mi cuenta personal en Twitter, donde yo trato de comunicar simplemente los resultados que mi investigación lo han hecho, ¿no? Cada día estoy leyendo, cada día sale nueva información, cada día salen nuevos casos, pero me preocupa que nuestro único caso no se confirme. Entonces, ¿queremos que se confirme o queremos que básicamente nos quedemos tranquilos y sepamos que fue una infección por algún otro agente causal y básicamente no es coronavirus? Eso es lo que se pide a la máxima autoridad y se sugiere mejorar la comunicación efectiva. Estamos nosotros básicamente en ascuas esperando cualquier tipo de información fidedigna y la información que ha llegado, y desde mi perspectiva muy personal, sin necesariamente que corresponda a los sitios de trabajo donde yo laboro, es que ha habido una comunicación muy débil desde este punto de vista, desde la máxima autoridad de salud, ¿no? Le queremos agradecer, doctor Ortiz, por su tiempo, por las explicaciones, la información que nos ha proporcionado respecto al tema del coronavirus. El doctor Esteban Ortiz, médico salubrista e investigador de la UDLA, ha estado con nosotros a través de Skype en la segunda entrega de Punto Noticias. Hay que recordar que sobre este tema hay que seguir la información oficial. El Ministerio de Salud está dando a conocer información sobre la evolución del estado de este ciudadano chino cada 2-3 horas, y bueno, nosotros estaremos listos para darles a conocer, amigos oyentes, cómo está este tema. Son las 12:53, una pausa, volvemos enseguida. Punto Noticias. Aquí se escuchan bien las noticias.